práctica y cómo va el hecho de que si reprobamos la práctica ya perdemos la materia o más o menos cómo es eso, Oxy, no sé si nos puede explicar, por favor. Ya. El doctor, si es que no les he explicado, pueden pedirle lo que va a ser su rúbrica de evaluación de esta gestión. Allí les va a explicar cuánto van a valer los parciales, cuánto van a valer las tareas, cuánto van a valer la parte práctica y los exámenes mensuales también, porque aparte de los parciales hay exámenes mensuales. Entonces, eso pueden solicitar a lo que es el doctor, él les va a pasar lo que va a ser la rúbrica de evaluación o en su defecto, en la clase que tengan con el doctor, allí pueden preguntar al final o al inicio de la clase para que les quede más claro. ¿Está bien? Disculpe, yo tengo otra pregunta. Para los que se inscribieron al principio, los que pasaron en la primera convocatoria, no sé si ya entregaron tareas en la materia de anatomía más antes, porque a los que estudiantes nuevos ya nos pidió inmediatamente tarea del lector de anatomía. Entonces no sé si hay tareas retrasadas para los estudiantes nuevos y si las hay, ¿nos van a dar tolerancia de entregarlas? Sí, hay una tarea de anatomía que es su mapa mental, va a ser sobre el tema de generalidades que vamos a llevar hoy. Esto es más que todo para que lo tengan en cuenta y para que lo entiendan. Si bien la clase que hayan pasado con el doctor, quizás por X razón no han podido asistir o no han podido atender en su totalidad. Pero va a haber tolerancia, no se preocupen por ello. No ha habido un gran avance así gigante como para que sea algo tedioso, ¿no es así? Por ello no se preocupen. Y también recién iba a iniciar lo que es, como les digo, la plataforma en Classroom. Entonces ya una vez ustedes estén con lo que es sus tareas, allí lo van a presentar. Y si es que el doctor les pide a su número, entonces les mandan. Todo es, como les digo, acorde a lo que el doctor señale o les indique. ¿Está bien? Y para la pregunta de si vamos a grabar la clase, como les digo, mi persona acostumbra a grabar las clases para que éstas puedan servirle de retroalimentación a ustedes. Eso no quiere decir que quizás lo dejen o que esté allí o no entrar, ¿no es así? Si es que por X razón no pueden asistir, no hay ningún problema. Por eso es que estamos grabando también. Pero como les digo, esto más que todo es para interactuar con ustedes, para que ustedes den sus dudas al momento y no se queden con las mismas. ¿Está bien? Se ve la pantalla, ¿no es así? Sí se ve la pantalla. Sí. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta para poder empezar lo que es la clase? Buenas noches, disculpe, quería saber cuánto es el puntaje que tenemos que acumular para fin de año por asignatura. El puntaje que en cada asignatura lo mínimo que les van a pedir es 51% de la nota, incluidos parciales, examen final y tareas. Eso, como les digo, pregunten cómo es la rúbrica de evaluación, pidan eso, cómo se les va a evaluar, qué porcentaje de nota tiene cada actividad y entonces de acuerdo a ello ya se van acomodando. Está bien, gracias. También quería saber qué es modalidad de grado. ¿Modalidad de grado? Sí. Bueno, a decir verdad tengo poca información sobre ello, pero creo que va algo relacionado a si va a ser como aquellas personas que solo van al examen o algo así, no sé si, pero en nuestro caso es bastante difícil ya que es necesario ir a lo que es las clases, porque hacerlo de manera individual es muy difícil, incluso porque son 11, 10 materias creo que las que pasan, pero no afecta en nada, no es nada que tengan que revisar con detenimiento, sino eso es para algunos estudiantes que, por así decirlo, ya han pasado el curso y
por alguna X razón lo han dejado. Por eso creo que es. Pero si es que tengo más información, les voy a decir. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya, y la última pregunta que estamos resolviendo es respecto a las prácticas. Eso, el doctor es quien va designando grupos que van a lo que va a ser la facultad y entonces van defendiendo determinados temas que se les asignan. Y eso es lo que están haciendo como parte práctica por ahora. Luego después van a empezar a ir los miércoles a lo que va a ser tanto su examen escrito como su examen práctico. Para ese examen práctico también van a tener una retroalimentación en lo que es morfológicas. En morfológicas hay piezas anatómicas donde el doctor realiza lo que es la retroalimentación también. Eso son buenas preguntas las que tienen ahora. Pueden apuntarlas y consultar con el doctor en su próxima clase para que no hayan dudas al respecto. ¿Está bien? Del tema 4. Me temo que ya están yéndose a nivel tisular. Le consultaré con el doctor sobre las tareas de ustedes, los que están ingresando recién, sobre las tareas y les informo. ¿Está bien? Sobre cuál tema es, les voy a pasar también el libro, que es el Tórtora. Lo he conseguido, pero es la 13ª edición. Si pueden conseguir, es decir, adquirirlo, lo venden afuera de la Facultad de Medicina. Es el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora y de Rickson. Algo así se lee. Pero ese es Tórtora en sí. Eso es lo único que tienen que mencionarles a las señoras y adquieren el libro. Depende a lo que es la edición, van a ser 1 o en 2 tomos se van a dividir. Ese es el libro que se maneja en la asignatura de anatomía. También al lado de la facultad hay una fotocopiadora que se llama Las Tres Marías. Allí pueden adquirir lo que es el libro de Anatomía Humana del doctor Edgar Arene Rada. Es un librito en fotocopias, o sea, no es un libro con una editorial, porque este librito lo ha hecho uno de los docentes de la facultad. Este librito les va a servir para repasar más que todo lo que es anatomía y lo que es el libro de Principios de Anatomía y Fisiología. Les va a servir tanto para anatomía como lo que es fisiología, que ahorita en el mismo tema que vamos a llevar van a entender cuál es la diferencia. ¿Está bien? Bueno, entonces comenzaremos con lo que es el tema. Todos están viendo la pantalla, ¿no es así? Sí, sí, se ve. Sí. Ya. Vamos a abarcar lo que van a ser las generalidades, conceptos básicos de lo que es anatomía y fisiología humana. Mi nombre es Jonathan Mauro Huanca Barrio Nuevo, soy su auxiliar en esta gestión en la asignatura. Bueno, para comenzar a hablar de anatomía y fisiología tenemos que conocer la definición de anatomía. Nosotros entendemos por anatomía a la ciencia biológica que estudia la estructura del cuerpo humano. En pocas palabras o en palabras resumidas podemos mencionar que anatomía se refiere a la estructura. ¿Está bien? Cuando hablamos nosotros de anatomía, hablamos de un sinónimo de estructura, de cómo se componen ciertos elementos. Ahí hablamos de tejidos, ¿no es así? Hablamos de partes, composición, todo ello. Entonces, ¿cómo se diferencia esto entre anatomía y fisiología? Fisiología es la ciencia de las funciones del cuerpo. Cuando hablamos de fisiología, nosotros nos referimos a
¿Qué función tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Está bien? Por ello es que no podemos decir que anatomía y fisiología son lo mismo, pero se relacionan, ya que al saber cómo está compuesto o cuál es su estructura o cuáles son sus partes, comenzamos a desglosar cómo funciona, para qué sirve, en dónde se observa, en dónde participa. Para eso nos ayuda lo que es la fisiología. Anatomía viene de lo que va a ser el griego ana temein. Ana significa repetición y temein significa cortar. Quien ha sido la primera persona que ha utilizado este término es Aristóteles. Aristóteles es quien ha utilizado este término de ana, repetir, tomein, cortar, porque de eso se trata la anatomía. Al estudiar las estructuras del cuerpo humano, nosotros cortamos de manera repetida, es decir, diseccionamos, ¿no es así? Por ello es que se utiliza la palabra de anatomía. Entonces, vamos. Niveles de organización estructural. Lo que va a hacer los organismos se van a ir organizando en un grupo de niveles y van a entender a qué se refiere esto. Comenzamos desde un nivel químico. Este nivel es el más básico y podríamos decir que de una palabra, o hablando de oraciones o libros como ejemplo, lo que sería el nivel químico sería las letras del alfabeto. Entonces allí ya entendemos lo básico. Para ello también les vamos a mostrar lo que es un ejemplo. ¿Conocen lo que es el CHOMP? ¿No es así? Eso lo han debido ver en el colegio o en su examen de ingreso. El CHOMP, ¿qué son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Son moléculas esenciales, ¿no es así? Pero como bien, su composición, se dan cuenta, es básica. No hay una unión con nada. El carbono es único, el hidrógeno es uno, el oxígeno es uno. Son moléculas. Por eso a este nivel se refiere el nivel químico. Nivel molecular. Esto ya se va a referir a algo más grande que lo que era el nivel químico. El nivel molecular, lo van a ver en su ejemplo, es este. ¿Alguien me puede decir qué molécula es? Es una molécula de Agua. Molécula de agua. Agua. Es agua, ¿no es así? Pero, ¿por qué entra dentro del nivel molecular? Pues porque tiene componentes básicos. ¿Y cuáles son esos componentes básicos? Es el hidrógeno y es el oxígeno. Al unirse ya forman una molécula, ¿no es así? Es así que va desglosándose por niveles. Entonces, si nosotros hablamos de nivel celular, quiere decir que ya no va a ser una composición de moléculas, de átomos, diré. Ya va a ser moléculas las que se van a unir y van a formar ¿qué? Una célula. Y a eso se conoce como nivel celular. Aquí lo que van a hacer las moléculas, van a agruparse y van a formar organelos, van a formar lo que va a ser la capa, el centriolo, el retículo, ¿no es así? Así va agrupándose de a poco y aquí tenemos lo que es el nivel celular. Y esa célula a su vez se va agrupando más. Y entonces entramos en un nivel tisular. Y el nivel tisular hace referencia a tejido. Y aquí podemos observar, esta es una muestra de tejido muscular liso. Y cada uno de estos que ven acá, estas estructuras, son células. Pero ¿qué ha pasado con estas células? Que se han ido agrupando
1, 2, 3, 4, 5, 6. Se han ido agrupando de esa manera. ¿Para qué? Para formar un tejido. ¿Está bien? Y este a su vez se va agrupando en más. ¿Por qué? Porque viene lo que van a ser el nivel de los órganos. Y aquí podemos observar claramente. ¿Qué órgano es? Es un estómago. Tenemos aquí la mezcla de ¿qué? De un tejido epitelial conectivo. De un tejido epitelial. De capas de tejido muscular. ¿Se dan cuenta? Se han agrupado aquí tejidos para componer ¿qué? Un órgano. Y estos órganos a su vez van a agruparse más y van a ser lo que es el nivel de aparatos y sistemas. Y acá podemos observar un ejemplo que es el aparato digestivo. Tenemos lo que va a ser la boca, la lengua, la faringe, el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado. Cada uno, como lo era el estómago, ¿no es así? Cada uno está conformado por tejidos, pero estos órganos ya han empezado a agruparse para cumplir una determinada misión o un mismo objetivo. Ahora quiero que se entienda la diferencia entre aparato y sistema. Aparato, como aquí podemos ver el aparato digestivo, es un conjunto de órganos que trabajan para cumplir un mismo objetivo, que en este caso sería la alimentación, ¿no es así? ¿Y qué es sistema? Es igual a un conjunto de órganos que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función o un objetivo. ¿Aparato y sistema son sinónimos? No. Aparato es distinto y sistema es distinto. Por ello es que hablamos nosotros de aparato digestivo y no hablamos de un sistema digestivo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la estructura. ¿Se dan cuenta? La anatomía es lo que estudia la estructura, ¿no es así? Y la estructura en los aparatos es distinta a la de los sistemas. ¿Por qué? Porque en los sistemas tienen una estructura común, por así decirlo, una célula base que va a desglosar todo lo que va a ser el sistema. Tal es el ejemplo del sistema nervioso. ¿Cuál es la unidad fundamental o la célula primordial en el sistema nervioso? ¿Alguien podría mencionarlo? ¿La neurona? La neurona. Exacto, muy bien, la neurona. Pero, a ver, ¿cuál es la unidad o célula fundamental en el aparato digestivo? ¿Alguien puede decirme? Los enterocitos. ¿Ya? ¿Alguien? La unidad o célula fundamental en el aparato digestivo. Por 5 puntos. Por 10. Sí, en el aparato digestivo hay diferentes tipos de células según la ubicación que existen. Por ejemplo, en el intestino delgado vamos a encontrar lo que son las células cilíndricas, ciliadas. Entonces van a cumplir las diferentes funciones. En este caso sería la absorción. En el caso, digamos, del estómago vamos a encontrar igual las células cúbicas. Entonces igual son células bueno, en el aparato digestivo son varias células que se ubican o que se encuentran, Auxi. Exacto. Como bien yo les preguntaba por 5, por 10 puntos, ¿podía llegar hasta 100? Nadie hubiera llegado a la respuesta correcta porque no hay una célula. ¿Está bien? No hay una célula o una unidad fundamental en lo que refiere el aparato digestivo. Las células que están a nivel del esófago o de la faringe van a ser distintas a las que estén en el hígado. Y estas células del hígado van a ser distintas a las que estén en el intestino delgado o en el estómago. ¿No es así? Eso es lo que pasa. De esa manera se diferencia lo que es aparato y lo que es sistema. ¿Se ha entendido esa parte?
Sí, sí, se entendió. Ya. Si es que tienen alguna duda o se quedan en algún lugar, pueden cortarme, no hay ningún problema, porque nosotros queremos quitar todas esas dudas. Por eso están en clase, ¿no es así? Para así les puedo pasar un video, como les decía. Pero ahora que pueden, corten, digan, por favor, un momentito, esta parte no lo estoy entendiendo, o de qué trata esto, qué sé. ¿Está bien? Eh, Buenas, disculpa una pregunta. Dígame. Eh, bueno, en esa parte siempre tenía duda, ¿no? ¿Se diría aparato circulatorio o sistema circulatorio? Ya que, bueno, está en láminas, hay esa variación. Ya. La unidad fundamental en la sangre o la célula que más se ve en la sangre, ¿cuál es? ¿O no hay? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en la sangre. Exacto. Se dan cuenta de que allí estamos hablando de estructuras similares. Si hablamos del sistema circulatorio, este está íntimamente relacionado con lo que va a ser los glóbulos rojos. ¿No es así? No participa lo que es, por así decirlo, el hígado, enterocitos o la faringe, ¿no es así? ¿Se ha entendido? Pero ya es distinto cuando hablamos de aparato cardiovascular, que eso es lo que manejamos nosotros, ¿ya? Es distinto lo que es lo referido a circulación y lo referido al aparato cardiovascular, que allí se incluyen lo que es los glóbulos rojos, pero también incluye lo que es el corazón, ¿no es así? El corazón es músculo, y lo que van a hacer los tejidos que rodean las arterias o las venas no son músculos, y lo van a denotar ya cuando hablemos de tipos de tejidos. Cuando hablamos de aparato cardiovascular, estamos hablando de aparato, ya, valga la redundancia. Tienen que distinguir las estructuras que intervienen. ¿Está bien? Si intervienen órganos o glándulas que prácticamente tienen una estructura distinta, pero estas trabajan entre sí, se la conoce como aparato. Pero si es que hablamos de un tipo de, como decíamos, sistema que contiene lo que va a ser una unidad fundamental, como lo es la neurona en el caso del sistema nervioso, entonces allí hablamos de sistema. Otro ejemplo de sistema va a ser el sistema linfático, y eso van a averiguar. ¿Está bien? ¿Por qué es sistema linfático? ¿Y por qué no es aparato linfático? También lo que hay errores, como mencionaba su compañero en las láminas, va a ser lo referido a respiratorio. ¿Está bien? Hablamos de un aparato, no de un sistema. En algunas láminas debieron ver sistema respiratorio o sistema urinario. Igual es aparato. La mayoría son aparatos. ¿Se ha entendido? ¿Podemos continuar? Sí, sí, muchas gracias. No hay de qué. Disculpe, ¿podría volver a repetir lo que ha dicho, lo que tenemos que averiguar, por favor? Eso es para ustedes, no es tarea. Averígüenlo por qué es sistema linfático, qué estructuras intervienen en lo que es el sistema linfático, ¿ya? ¿Y por qué no se le conoce como aparato linfático? Allí se van a dar cuenta de que intervienen estructuras similares, porque como lo es el caso del sistema nervioso, ahí comparten una estructura. Pero en el caso del aparato digestivo, el aparato respiratorio o el aparato urinario, no comparten estructura, pero
sí trabajan en conjunto para buscar una meta o un objetivo, como lo va a ser la respiración o la alimentación. Bueno, continuemos. Nivel de organismo. El conjunto lo que va a ser el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato respiratorio, el sistema linfático, el aparato cardiovascular, todos esos aparatos se van a unir para formar ¿qué? Al ser humano. Por eso se llama nivel de organismo. Y no únicamente está el ser humano, ¿no es así? Están distintos organismos como lo que es los animales, lo que son las plantas. Igual se van dividiendo de esta manera, van uniéndose en tejidos, los tejidos en aparatos y los aparatos en un organismo. Y es así que se divide en niveles lo que van a ser los organismos, es decir, los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son las características del organismo? Aquí estamos hablando de humano, ¿ya? Del organismo humano vivo. ¿Cuáles son esas características? Vamos a empezar por el metabolismo. ¿Alguien podría darme la definición o qué es lo que entiende de metabolismo? Si hay la posibilidad, levantan la mano y así les damos la palabra, ¿está bien? Ahí deben tener la opción de levantar la mano. Levantan la mano y pueden realizar su participación. La compañera Carla Ingrid, por favor. Es un proceso de reacciones químicas. ¿Está bien? Está muy bien. Pero, ¿qué finalidad tiene el metabolismo? ¿Alguien podría decirme? ¿Yo puedo responder? Claro. Convertir los alimentos en energía. Sí, algo así. ¿Y la compañera Judith podría complementarnos? Levantó la mano la compañera Judith Sheila. Sí, también era la misma respuesta para convertir los nutrientes en energía que necesita nuestro cuerpo. Exacto. Bien, el metabolismo se va a dividir en dos ramas muy importantes, que va a ser el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se va a referir a convertir lo que van a ser sustancias grandes, como lo van a ser los alimentos, porque los alimentos se van a dividir en una composición química, ¿no es así? Se dividen en grupos como proteínas, grasas y azúcares. Pero estos se van a dividir, es decir, se van a, por así decirlo, van a descender, que eso es lo que significa catabol, descenso. Van a descender, van a dividirse, van a llegar o van a quedar en su unidad básica. En el caso de lo que va a ser los azúcares, se van a reducir a lo que es glucosa. En el caso de lo que es los lípidos, se van a dividir en ácidos grasos más glicerol. Y en el caso de las proteínas, aminoácidos. ¿Está bien? Es decir, cuando hablamos de metabolismo se va a dividir en catabolismo y anabolismo. Catabolismo, entiéndase por reducción, se va a dividir a su unidad mínima. Y anabolismo es todo lo contrario, es utilizar lo que va a ser la unidad mínima y convertirla o construir determinadas sustancias o elementos a partir de esa materia prima, por así decirlo, ¿no es así? Entonces, todo lo que se catabolice pasa por el anabolismo también.
Para nosotros degradar lo que es la proteína que está presente en la carne, ¿no es así? En la carne roja, vamos a degradarlo a lo que son aminoácidos. Pero estos aminoácidos van a volver a unirse para formar proteínas necesarias en nuestro cuerpo. Un ejemplo de esa proteína va a ser la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Más adelante lo van a ver con más detalle, pero la hemoglobina es lo que está dentro de los glóbulos rojos. Y es gracias a la hemoglobina que los glóbulos rojos pueden transportar ¿qué? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Está bien? Pero se dan cuenta que la base de metabolismo ya les hemos mencionado, ¿no es así? Pero eso es lo que define a un ser humano vivo. ¿Está bien? Esa es una de las características que tiene el ser humano. ¿Cuál es otra de las características? Aquí vemos, como les decía, el metabolismo. Los alimentos ingresan, estos a su vez se dividen, se reparten y como ven, acá ya estaría entrando como hemoglobina, también aquí entra lo que va a ser el oxígeno, dióxido de carbono, todo eso. Todo eso influye en qué? En metabolismo. Otra de las características, capacidad de respuesta. ¿A ustedes no les ha pasado que al darles una noticia, de repente están o se sienten en un estado de alerta o de alarma? O por así decirlo, cuando les preguntan, como ahorita les pregunto, ¿no es así? Ustedes tienen la intención de responder. Eso es lo que sería una característica del ser humano. Como en el ejemplo, ¿están viendo esto? Es una persona, un individuo que está reaccionando, está utilizando su capacidad de respuesta ante lo que va a ser un automóvil en movimiento que está a punto de atropellarlo, ¿no es así? Y entonces ya puede correr o puede saltar, ¿no es así? Pero se dan cuenta el concepto, es decir, responde. Y no solo en situaciones de riesgo, también entra aquí lo que va a ser la respuesta ante una infección, la respuesta ante el frío, por así decirlo, cuando el cuerpo eleva la temperatura, ¿no es así? Cuando hace frío, eleva la temperatura. ¿Gracias a qué? A los escalofríos. Por eso empezamos a tener escalofríos. ¿Para qué? Para elevar la temperatura. ¿Y qué está ocasionando esto? Lo está ocasionando la capacidad de respuesta. Eso es otra característica del ser humano vivo. Otra, el movimiento. Como bien nosotros nos damos cuenta que somos seres que pueden realizar movimientos de distinta capacidad, ya sean flexiones, extensión, abducción, todo tipo de movimientos, pero esa es una característica del ser humano vivo. ¿Está bien? También esto no solamente se refiere a los músculos y a los huesos. Existe lo que es el movimiento en lo que es los glóbulos rojos mismos, ¿no es así? Los glóbulos rojos están en constante movimiento a través de ¿qué? De la sangre. Cuando estamos alimentándonos, la comida pasa así por así, ¿no? Igual interviene lo que es el cuerpo humano para el transporte de ciertos alimentos, ciertos nutrientes. Es así que hablamos nosotros de movimiento. ¿Está bien? Luego está el crecimiento. Como bien podemos notar, desde niños hasta que somos adultos existe una gran diferencia en cuanto a la estructura anatómica y fisiológica. También las funciones cambian, las estructuras van creciendo, aumentando de tamaño, el cabello crece, los dientes se reemplazan,
los huesos van extendiéndose, ¿no es así? Todo eso es una característica del ser humano. Puede ir creciendo. Pero como les digo, no solamente es en lo visible, también es en lo que no se puede ver, porque cuando existe una herida a nivel, por así decirlo, cuando se nos produce una úlcera en el estómago, para que se sane ese tejido, tiene que crecer un nuevo tejido. ¿No es así? Allí se está cumpliendo lo que es la característica de crecimiento. Tenemos otra que es la diferenciación. Nosotros tenemos conocimiento sobre lo que son las células madre, ¿no es así? Las células madre, como su nombre lo dice, son madres, van a dar lugar a ciertos tipos de tejidos. Y estos van a ir a un determinado nivel o van a cumplir una determinada función. A partir de esta célula madre se va a producir lo que es el músculo, se van a producir células de la sangre, células nerviosas, células cardíacas y lo que también van a ser el tejido del intestino, células intersticiales. Todo eso viene a partir de ¿qué? De una célula madre. Entonces aquí se cumple lo que es la capacidad de diferenciación, porque bien estas células madre van a diferir entre las otras que opten o que sean necesarias, ya sea músculo, ya sea células nerviosas, ¿no es así? Existe lo que es diferencia. Eso es una característica del ser humano. Y otra que va relacionada también es la reproducción. Y bien, esta puede estar relacionada a la formación de nuevas células, lo que se conoce como la división celular, ¿no es así? Una célula, o a partir de una célula se van a producir otras dos. Y de estas dos, otras dos, así. Mitosis, meiosis, ¿no es así? Entonces, también hablamos de lo que va a ser la formación de un nuevo individuo. Es decir, aquí entra lo que va a ser el nacimiento de un nuevo ser humano. Eso referido a reproducción, no solamente, como les digo, a que se cree una nueva vida, sino está implicada aquí también la formación de nuevas células, ya sea por el crecimiento o por algún daño en el tejido. ¿Está bien? Bueno, a ver, hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a lo que va a ser el siguiente punto. Pueden levantar la mano y hacer su pregunta. ¿Nadie? Hay una compañera que se está uniendo ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que podamos pasar al siguiente punto? Está todo bien, Auxi, muchas gracias. Ya. Entonces pasamos a lo que es homeostasis. ¿Alguien había escuchado esta palabra por allí en la televisión, en el periódico o algo? Y si es así, ¿podría decirnos? Compañera Ángela, por favor. Buenas noches, yo la escuché una vez, creo que era el equilibrio entre la salud y la enfermedad, puede ser. Bueno, más o menos. La compañera Gretzel. Bueno, lo que yo leí es la capacidad de mantener en un equilibrio entre nuestro medio interno y el medio externo del cuerpo.
Sí, sí, va por allí. Y la compañera Ana Gabriela Pérez. Mm, el término homeostasis lo he leído en alguna vez y decía que era el equilibrio de todo lo que es el ser humano, es decir, estar en condiciones normales. Muy bien, gracias a las compañeras que han participado. Muy puntual su participación, han tocado el tema principal. Vamos a desglosar la palabra homeostasis en dos. Homeo hace referencia a homo y homo quiere decir igual, ¿no es así? Esto lo han debido ver hasta incluso en palabras como en las fracciones, por así decirlo. Fracciones homogéneas, heterogéneas, o al preparar un pastel dice que la masa tiene que tener una consistencia homogénea, ¿no es así? Homo, es igual. Estasis, estado, estático. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que va a ser estasis, es de tensión, y homo va a ser igual. Es decir, que la homeostasis se refiere al mantenimiento o al equilibrio de condiciones que necesariamente tienen que estar estables, tales la temperatura, la presión arterial, el volumen, es decir, de los líquidos corporales. Ingresa todo ello en lo que es homeostasis. También entra lo que es la glucemia. ¿Alguien sabe qué es la glucemia? Es la... es del sobre el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, Sí, 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 está muy bien, está muy bien. los parámetros que tienen que ser normal y eso. Sí, bueno, cuando hablamos de glucemia, igual es dos palabritas. Glu va a ser glucosa. Emia va a ser en sangre. ¿Ya? Todo lo que termine en emia hace referencia a la sangre. ¿Está bien? Entonces, como nosotros hablamos de glucemia, es azúcar en sangre. Y estamos hablando de homeostasis, ¿no es así? El parámetro normal, es decir, estático, las condiciones relativamente estables de lo que va a ser la glucemia, van a ser entre 70 a 110 miligramos de glucosa por cada 100 mililitros de sangre. Ahí nosotros estamos teniendo un parámetro, es decir, está condicionado el cuerpo humano a estar entre esos niveles. Y lo cumple. El cuerpo se va a encargar de que se cumpla todo ello. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en esas condiciones. No puede haber algo que no esté dentro de los parámetros. Y si existe, va a ocasionar un defecto. En la glucemia, si está por debajo del nivel normal, va a producir una hipoglucemia. Hipo es menor, ¿ya? Hipoglucemia, menor cantidad de azúcar en sangre. Y es como lo que pasa con un auto sin gasolina. ¿Qué es lo que va a pasar con un auto sin gasolina? Se apagan, ¿es así? Entonces eso pasa con el cuerpo humano. Como no tenemos de dónde utilizar energía, entonces puede llevar a que la persona se desmaye, ¿no es así? Por ello cuando a veces pasa en el colegio, ¿no es así? Hasta hay memes de aquello, que justo cuando toca el himno nacional alguien se desmaya porque no ha desayunado, ¿no es así? Eso es lo que pasa cuando el nivel de glucemia se ve alterado. ¿Por qué? Porque al no ingerir alimentos, no se está cumpliendo la homeostasis, porque no hay la cantidad de azúcar necesaria para mantener, es decir, estable el cuerpo. Es por ello que la persona se desmaya. ¿Y qué es lo que hacen también? Darle azúcar. ¿Y con eso qué estamos realizando nosotros? Que se nivele, ¿no es así? Que vuelva a la condición normal. ¿Y qué es lo que pasa cuando está en exceso? En exceso vamos a tener lo que es la
hiperglucemia. ¿Qué es lo contrario de hipo? ¿No es así? Hipo es bajo, hiper va a ser elevado. ¿Ya? Y en hiperglicemia, ¿qué es la enfermedad consecuente a hiperglicemia? ¿Alguien podría decirme? Es la diabetes. Diabetes. Ya, mil disculpas. Mencionaban que era la diabetes, ¿no es así? Y la diabetes, sí, es lo que puede darse en caso de que exista una alteración en lo que es la homeostasis. ¿Y qué es la diabetes? Es una enfermedad de carácter endocrino. Y eso lo van a ver más adelante. Pero esta se caracteriza por tener un nivel alto de glucosa en la sangre. Y esto va a producir una serie de daños tanto a nivel de la pared, de lo que son las arterias y las venas, es decir, el tejido capilar, y también de lo que va a ser los nervios. La compañera Ángeles Pérez levantó la mano. Disculpe, tenía una duda. ¿Y qué nos podría decir con respecto a la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética. Bueno, la cetoacidosis diabética es consecuencia de lo que es la diabetes, ¿no es así? La ceto hace referencia a cetonas y acidosis a un nivel de pH elevado. Pero como les digo, eso van a llevarlo más adelante y conmigo luego lo vamos a tocar. Pero es una condición que consecuente a la diabetes. Va a empezar a eliminarse por la orina una entidad de cetonas, que eso igual es otro ejemplo de homeostasis. En la orina no tendría que haber un nivel ni siquiera regular, es decir, de 2 o de 4 miligramos en la orina, no tendría que haber. Es lo normal que no haya. Y si hay, existe una alteración. Y eso es lo que pasa con la diabetes. Existe una alteración en varios niveles y se van a eliminar cetonas por la orina. Y al ver nosotros o al verificar eso, entonces quiere decir que hay un desequilibrio. Algo está pasando. Y les mencionaba, ¿no es así? Que a nivel de lo que es el tejido nervioso también va a haber daños. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso ya se va a ver afectado por la alta cantidad de azúcar y va a empezar el cuerpo de la persona a perder la sensibilidad. ¿Y desde dónde empieza? Desde la parte más alejada del cuerpo, que van a ser los pies. Por eso existe el pie diabético. Pero ¿se dan cuenta cuán importante es la homeostasis? La homeostasis controla todo eso. Por eso hablamos de control. Existe un control riguroso de lo que pasa en el organismo. En situaciones normales, hablando de la glucemia, cuando una persona no tiene diabetes, pero tiene un alto nivel de glucosa, lo que se hace, gracias a la homeostasis, es guardarlo, la cantidad excesiva de azúcar. ¿Y dónde lo va a guardar o almacenar? En el hígado. Y esta va a servir de reserva, ¿para qué? Para ocasiones como en días en los que les mencionaba, ¿no? Salen sin desayunar, pero están con energía, no sé si. ¿De dónde creen que sale esa energía? Pues del hígado. El hígado es quien almacena energía de reserva y la libera cuando lo que van a hacer los procesos homeostáticos, los sistemas de retroalimentación, que más adelante les voy a explicar, cuando estos le exijan que regule el nivel de azúcar. Al nivelarlo, libera lo que va a ser el hígado y se mantienen las condiciones homeostáticas. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, muchas gracias. Bueno,
Más adelante, en otra clase, vamos a hablar de lo que es la homeostasis de los líquidos corporales. Esto tiene que ver tanto con lo que va a ser la cantidad de líquidos que tiene que haber en el cuerpo, cómo esta tiene que estar, por así decirlo, isotónica, hipotónica, todo ello. Pero, como les digo, eso más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando de generalidades, ¿no es así? Existen lo que es la homeostasis sistemas de retroalimentación. ¿Alguien podría decirme qué entiende por la palabra retroalimentación? Es como la respuesta. Algo así, pero a ver, si yo les digo, vamos a tener una clase de retroalimentación, ¿a qué me estoy refiriendo? Intercambio podría ser. Es como sería toda acción una reacción. Como retomar algún contenido. Algo así. Como volver a hablar de algo de manera resumida. Exacto. Como un reforzamiento. Muy bien. Reforzamiento, volver a un punto, es decir, aquí nosotros en retroalimentación estamos queriendo nivelar, ¿no es así? La clase de retroalimentación va a servir ¿para qué? Para nivelar su conocimiento. Pero aquí el sistema de retroalimentación en lo que refiere al cuerpo y en lo que refiere a homeostasis, tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué creen? Con mantener las condiciones relativamente estables en el cuerpo humano, tanto de líquidos, tanto de el pH, tanto de lo que va a ser la, por así decirlo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo ello. Y el sistema de retroalimentación no está dirigido únicamente en dar, sino también en reducir. Como bien les mencionaba el ejemplo, ¿qué pasa cuando hace frío? El cuerpo empieza a temblar. Y empieza a temblar, ¿para qué? Para generar calor. Y gracias a este calor se mantiene la temperatura. Pero, ¿qué es lo que pasa con la glucosa en sangre? Cuando está muy elevado el nivel de glucosa en sangre, no va a elevarlo más, ¿no es así? Va a reducirlo. ¿Para qué? Para mantener las condiciones normalmente estables. Es decir, que este sistema de retroalimentación va a ser tanto positivo como negativo. Positivo cuando se ha perdido algo y se quiere alcanzar el nivel. Es decir, estamos por debajo y queremos llegar a lo normal. Y cuando es sistemas de retroalimentación negativa, es cuando nosotros queremos reducir. Igual en el mismo caso de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos enfermos con gripe o con cualquier enfermedad? Pasa lo que es la fiebre, ¿no es así? Y incluso algunos no necesitan tomar pastillas, no necesitan tomar nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo reacciona rápido y es de esa manera que reduce la temperatura. Pero en un inicio se le ha pedido que eleve la temperatura. ¿Para qué? Para mantener lo que van a ser microorganismos, ya sea para destruirlos o para que no puedan reproducirse. ¿Se dan cuenta? Ahí hay dos tipos de retroalimentación. En el proceso de infección, cuando la persona ya se ha infectado, ¿no es así? Para que el virus o la bacteria no se replique, el cuerpo pide ¿qué? Temperatura. Y eso es retroalimentación positiva o negativa. Positiva. Exacto, positiva. Pero ahora cuando ya estoy terminando de enfermarme ya, pero sigue teniendo temperatura y esa temperatura va bajando, ¿qué tipo de retroalimentación es? Negativa.
Negativa. Se dan de cuenta, ¿no es así? Es de esta manera que se va regulando lo que es la homeostasis a través de estos sistemas de retroalimentación. Lo van a ver con más detalle en lo que es su libro del Tórtora. Allí está, por así decirlo, algunos ejemplos de sistemas de retroalimentación positiva, negativa y todo referente a ello. A ver, veamos, ¿qué es lo que pasa? Por algunos estímulos se altera la homeostasis. El estímulo que en nuestro caso decíamos, ¿no es así? Es un agente agresor, una bacteria, un virus. ¿Qué es lo que pasa? Estimula y va a producir una condición que va a ser controlada. Esta condición es controlada y es monitorizada ¿por quién? Por los receptores. Y estos receptores a su vez van a enviar al centro de control. Y generalmente, ¿cuál es el centro de control? El encéfalo, es decir, el cerebro, ¿no? Allí el cerebro, o en el caso de la temperatura, el hipotálamo, va a decidir lo que es la temperatura del cuerpo. Y entonces, como nosotros aquí estamos teniendo un estímulo de que necesitamos subir la temperatura, el centro de control tiene que recibir ese estímulo y produce ¿qué? Efectores. Y estos efectores van a producir el cambio. ¿Y cuál va a ser el cambio? Aumentar la temperatura. Y entonces es así que se produce todo ello. Y lo mismo va a pasar cuando ya termine el curso de lo que es la temperatura, no sé si la infección, van a haber otro tipo de estímulos que van a solicitar al centro de control que reduzca la temperatura. Entonces esto igual va a estimular por receptores, van a enviar, el centro de control va a verlo y va a mandar ¿qué? Efectores. ¿Para qué? Para que se reduzca la temperatura. Es así que trabaja. ¿Está bien? Otro ejemplo que tenemos. Por algún estímulo que altera la homeostasis, se produce ¿qué? Un aumento en la presión arterial. Y esto va a conducir ¿a qué? A que los vasoreceptores de ciertos vasos sanguíneos, los vasoreceptores van a ser los receptores de este impulso. Y entonces, a través de estos vasoreceptores es que el centro de control va a tener estos impulsos nerviosos. El centro de control, que va a ser el encéfalo, el cerebro, interpreta las señales o los impulsos y va a conducir ¿qué? Una señal eferente, es decir, de mando. Entonces, a través de estos impulsos nerviosos, el corazón y los vasos sanguíneos, ¿qué van a hacer? Que la frecuencia cardíaca se reduzca. Entonces van a disminuir la frecuencia cardíaca, que en un inicio nosotros veíamos que por alguna extraña razón se ha subido. ¿Qué factor o qué situación puede alterar lo que es la frecuencia cardíaca? Lo que van a hacer los nervios, lo que van a hacer la adrenalina que se siente cuando, por decir, nos asustamos, como lo que veíamos en la capacidad de respuesta, ¿no es así? La persona estaba a punto de ser atropellada y de la nada saca fuerzas incluso que no tenía y todo su cuerpo está en un estado de alerta. Pero esto no se va a quedar así para siempre, ¿no es así? Entonces, ahí ha habido una alteración. Entonces, al existir esa alteración, la presión arterial se ha visto afectada. Como se ha visto afectada, el centro de control lo interpreta y ya trata de mantener el nivel de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial estable. Y entonces manda al corazón a que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Van a ser el número de latidos por minuto.
Es decir, en un inicio van a notar que está el corazón latiendo una y otra vez, no es así, porque se han asustado por alguna X razón, y esto se tiene que regular porque no es normal. Se disminuye la frecuencia cardíaca y al disminuir lo que va a ser la frecuencia cardíaca y también hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, es decir, se ensanchen, ¿qué va a pasar? Que se va a mantener lo que era el nivel o la presión arterial en las condiciones estables. ¿No es así? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otro ejemplo. Algunos estímulos que alteran la homeostasis, como lo va a ser correr. Estamos corriendo. Y entonces, para nosotros correr, necesariamente tenemos que elevar la presión arterial, ¿no es así? Aquí la presión arterial se ve disminuida. ¿Por qué? Porque estamos corriendo y el cuerpo necesita mayor circulación. ¿Y qué es lo que pasa? Los vasoreceptores y todos los efectores, los receptores van a mandar impulsos nerviosos al centro de control. ¿Y qué le van a informar? De que están en movimiento. Necesitamos oxígeno, necesitamos nutrientes. Todo eso le van a informar al centro de control y el centro de control va a interpretar y va a producir ¿qué? Impulsos nerviosos eferentes. Y en este caso va a ser lo contrario, ¿no es así? Al corazón le va a decir que aumente su frecuencia cardíaca y a los vasos sanguíneos, en lugar de que se dilaten, se ensanchen, les va a decir que se contraigan. ¿Y por qué se contraen? Para que haya una circulación más rápida. Ustedes han visto un ejemplo de ello. Cuando están utilizando una manguera, si ustedes utilizan presión en lo que es el borde, el agua puede dirigirse aún más rápido, ¿no es así? El agua va en una velocidad más rápida, pero es la misma cantidad, no es más cantidad, es la misma cantidad, solo que va más rápido. Y gracias a que se contraen los vasos sanguíneos, es entonces que va a circular con mayor rapidez la sangre. ¿Y para qué sirve que la sangre circule? Para brindar lo que van a ser nutrientes a las células, a los músculos, porque los músculos también están compuestos por células, ¿no es así? A los músculos y también oxígeno. Y también van a eliminar lo que va a ser el material de desecho, que en el caso va a ser dióxido de carbono. Eso es lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Se ha producido una retroalimentación positiva. ¿Ante qué? Ante el estímulo de correr. ¿Se ha entendido? Sí, auxiliar. Ya, bueno, con esto vamos a acabar, que es terminología anatómica básica. En anatomía nosotros utilizamos ciertos términos para referirnos tanto a posiciones, tanto a cortes y todo ello. Vamos a empezar por los planos. Cuando existe un corte a un determinado nivel, se tiene un nombre. En este caso, lo que está haciendo el corte es dividir el cuerpo en una parte anterior, es decir, delantera, y una parte posterior o trasera. Pero nosotros no hablamos así. Como lo estoy diciendo en un momento, es anterior y posterior. No podemos decir en atrás y adelante. Eso no hay en anatomía. Hablamos de anterior y posterior. Y como bien decíamos, va a dividirlo esto. ¿Y cómo se llama este plano que divide al cuerpo de esa manera? Se llama plano coronal o frontal. ¿Ya? Si hablamos de plano frontal, esto nos va a decir en algún ejercicio que nos diga, se divide o se disecciona el plano frontal. Y entonces nosotros tenemos que hacernos la idea de que se está dividiendo en una parte anterior y una parte posterior. ¿Y qué pasa cuando lo dividimos por la mitad
y nos da como resultado una parte en izquierda o derecha, es decir, dos partes laterales, ¿no es así? A ello se le conoce como plano sagital o medial. ¿Está bien? Porque lo estamos partiendo por la mitad, ¿no es así? Y tenemos otro plano que va a ser el transversal. ¿Y en qué consiste este plano transversal? Que va a dividir el cuerpo en dos partes. Una que va a ser superior y otra que va a ser inferior. A la superior se le conoce también como craneal, pero eso porque en la parte superior se encuentra el cráneo, ¿no ve? Y en la parte inferior o caudal. Esos son los planos en los que se divide el cuerpo. Ya, a ver, ¿qué más tenemos que tocar de aquí? Ya, referente. Disculpe, auxiliar. Dígame. ¿Puedes repetir el segundo, por favor? Está bien, no hay ningún problema. El plano medial o sagital va a dividir el cuerpo en dos partes, es decir, en dos mitades. Una que va a ser derecha y otra que va a ser izquierda. ¿Está bien? Eso es lo que hace el plano medial o sagital. Ahora, ¿qué pasa si es que yo realizo un corte en dirección más hacia el hombro, pero sigue estando a este nivel, ¿no es así? Ya no lo corto por la mitad, sino por decir, más hacia la derecha o más hacia la izquierda. ¿Continuará siendo medial? No, ¿verdad? Porque ya no está a la mitad. Entonces allí se llama paramedial, porque va a estar paralelo a lo que es el plano medial, ¿no es así? Por eso se llama paramedial. Y este es el plano transversal, como les decía, parte superior e inferior. Tenemos otros términos como lo es medial y lateral. Medial ya se entiende, ¿no es así? Que hace referencia a lo que es la situación o ubicación más próxima ¿a qué? Al medio. Y lateral, la que esté más alejada de lo que es el medio. Tenemos lo que va a ser, por decir, las caras del muslo. ¿Se dan cuenta? Son dos. Una que está en más dirección a lo que va a ser el medio, el plano medial, y otra que va a estar al exterior. Entonces allí hablamos de cara interna del muslo y cara externa del muslo. ¿Se entiende? Es así que funciona. Lo mismo pasa con los órganos. Si es que en una dirección, por así decirlo, está más hacia el medio una cara, entonces se conoce como cara medial, como lo es los pulmones, ¿no es así? Hay una cara medial y hay una cara que va a estar al borde, ¿no es así? Cara lateral. Luego vamos a utilizar términos como proximal y distal. Próximo y distante. Igual hace referencia al plano medial, porque quien esté más próximo al punto medio que estamos tocando se conoce como proximal y lo que esté más alejado como distal. En este caso, en relación al cuerpo, el hombro es proximal y la mano es distal, ¿no es así? Pero ¿qué es lo que también puede pasar? Cuando hablamos de la mano, únicamente mano, no podemos decir que todo, como habíamos dicho en la comparación, es distal. La mano es distal, la muñeca es distal también porque está alejado de lo... No, estamos hablando en relación a la mano. Y si hablamos en relación a la mano, lo que esté más cerca va a ser proximal y lo que esté más alejado va a ser proximal. Lo que va a estar más cerca en la mano o a ese nivel va a ser la muñeca, ¿no es así? La muñeca va a ser una parte proximal y los dedos van a ser distales. ¿Se ha entendido? En sí solo tienen que ver cuál está más cercano y cuál está más alejado. Eso es lo que tienen que ver.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál era el nombre del primero? Disculpe. Del primero es frontal. Frontal o coronal. ¿Está bien? Está bien. Por eso dicen, me llegas hasta la coronilla, ¿no es así? De ahí se acuerdan. Coronal o frontal. Y del otro es medial o sagital. Y del tercero es transversal. También utilizamos lo que es profundo y superficial. Eso ya lo deben entender más o menos. Una parte superficial en relación a la piel sería la superficie de la piel. O sea, ya estamos hablando de superficial. Pero si hablamos de algo que está más adentro, como lo sería el tejido grasoso que hay en la misma piel, no sé si por debajo, lo que sería el tejido subcutáneo, eso sería profundo. Entonces, en relación a quién esté más externo y quién está más de manera más interna, hacia adentro ya. Ya no es como aquí vemos, ¿no ve? Interna, externa, cara externa, no. Sino quien esté más adentro y quien esté más afuera. Pero nosotros no podemos hablar así, ¿no es así? Hablamos de profundo y superficial. En el caso de, por así decirlo, la, la cabeza. La cabeza tiene huesos, ¿no es así? De los huesos del cráneo. Pero en relación, la piel sería superficial y los huesos serían eh, profundos, ¿no es así? Superficial y profundo. Ahora, en relación a lo que es el cerebro, los huesos serían superficiales y el cerebro sería algo profundo. Está más alejado de la superficie. ¿Se dan de cuenta? Eso referente a los planos y los términos. Vamos a tocar el último punto, que es movimientos. En anatomía existe una serie de movimientos, los cuales son los siguientes. ¿Alguien me puede decir qué está haciendo esta persona? Contracción. Flexión. Flexión y Los contracción. movimientos tendrían que Contracción. Ya. Entiéndase por contracción a reducir. ¿Está bien? Pónganse que se reduce de manera sustancial, es decir, de grande pasa a pequeño. Eso es contraerse. Por eso existen contracciones en lo que es el parto, ¿no es así? Contracciones quiere decir que lo que va a ser el útero y el abdomen van a empezar a disminuir su capacidad. ¿Para qué? Para eliminar, es decir, para que el recién nacido pueda nacer. ¿No es así? A eso entiéndase por contracciones. En este caso, lo que está haciendo la persona es flexionar. Está doblando, ¿no es así? Está flexionando los brazos. Está flexionando. Este movimiento es de flexión. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Qué ha hecho ahora? Extensión. Exacto. Extensión. Lo mismo pueden hacer con la mano ustedes. A ver, hagan puño. Al hacer puño, están haciendo flexión. Y al soltar el puño, están extendiendo. ¿No es así? Eso es lo que sería flexión y extensión. Vamos al siguiente. ¿Qué está haciendo? Sería abducción y abducción. ¿Sí? ¿Alguien más que pueda decirme qué está haciendo la persona?
abducción. Está muy bien. Vamos a utilizar dos términos que para muchos debe ser desconocido. El primero va a ser abducción con B, abducción, y el segundo va a ser aducción con D, aducción. Abducción es sinónimo de separación y aducción con D es sinónimo de aproximación. Ustedes han debido verlo en películas o en, no sé, historias, en libros de extraterrestres, ¿no es así? Dicen que han sido abducidos. Abducidos. Ahí viene la palabra, ¿no? Abducción. Han sido abducidos. Y como nosotros entendemos como sinónimo de separación, han sido separados de la tierra. Por eso se habla así como abducción. Pero en este caso, esta sería la posición del cuerpo, ¿no es así? Al alejar los brazos de esta manera, está produciendo un movimiento de abducción, porque está separándolos de lo que sería el punto medial, ¿no es así? Y a lo que sería, esto sería separarlo, es decir, abducirlo, como si se quisiera ir al brazo, ¿no es así? Pero cuando vuelve, sería aproximación o aducción. ¿Se ha entendido? Lo mismo pueden hacer ustedes. Hagan lo que es su palma de la mano con todos los dedos juntos, incluyendo el pulgar. Tiene que estar pegado a lo que es el índice. ¿Ya lo tienen? Entonces, el pulgar, sepárenlo. Sepárenlo como si quisieran dar la mano. Al hacer eso, ustedes están separando el pulgar de lo que sería el punto medial. Y al volver a colocarlo en la posición inicial que les mencionaba, va a ser aproximación o aducción. ¿Se ha entendido? Lo mismo pueden hacer con los pies. Pónganse de pie y estiren lo que es toda la pierna en dirección lateral, es decir, hacia la izquierda, si es su pierna izquierda, o hacia la derecha. Si lo estiran, abren como un compás, ¿no es así? Lo están separando del punto medial. Y al volver a traerlo, lo están aproximando, es decir, abducción. ¿Se ha entendido? Sí, auxiliar. Otro Sí, auxiliar. movimiento que no está aquí, pero quería que entiendan, es el de oposición. Este ejercicio necesito que lo hagan todos. Tomen su palma y estiren los dedos. Y ahora quiero que unan lo que va a ser el pulgar con el meñique. Unan ambos. ¿Se dan cuenta de que el meñique ya no puede avanzar y de que el pulgar tampoco puede avanzar? Ese es un movimiento de oposición, porque hay dos fuerzas comprometidas, tanto lo que es la fuerza del pulgar como lo que es la fuerza del meñique. Llegan a un punto intermedio y a eso se conoce como oposición. ¿Está bien? Ahora, este movimiento, ¿qué está haciendo? ¿Alguien me podría decir qué está haciendo? ¿Quieren verlo nuevamente? A ver. ¿Qué está haciendo? Rotación. Muy bien. Rotación. Está rotando lo que es los hombros. Oye, rotación. Está rotando. Igual ustedes pueden hacerlo. Si se dan cuenta, el hombro tiene la capacidad de rotar de esa manera. Y existe lo que va a ser la rotación de este tipo, la que estamos viendo. Se dan cuenta de que se dirige hacia el centro. ¿Lo pueden notar? Miren, hacia el centro. Entonces se conoce como rotación interna. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si ocurre lo contrario? ¿Se dan cuenta?
Esta sería rotación externa. ¿Se ha entendido? Sí, Sí, ok. ¿Está claro? Pasemos al siguiente movimiento. Todos hagan este ademán de pedir algo. ¿Está bien? Como si le pidieran dinero a alguien. ¿Ya? Dinero que les debe y que no les ha pagado. Lo hacen el ademán de pedir y si se dan cuenta, lo que va a hacer su mano va a continuar lo que va a ser una cara más clarita que la que está por detrás, ¿no es así? Ese tono de piel es más claro. Y al hacerlo, al hacer ese ademán, tanto el antebrazo como parte del brazo tienen un giro. A eso se conoce como supinación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando somos la persona a que le está cobrando? A nosotros nos están cobrando. Ahora hagan el ademán de pagar. Si se dan cuenta, rota como si fuera, ¿no? Rota, se da la vuelta la mano y lo que va a ser el dorso de la mano, incluido la muñeca y el antebrazo, y parte del brazo también va a girar. Y a ello se le conoce como pronación. ¿Se ha entendido? Si yo hago este movimiento, es supinación, y si yo hago lo contrario, va a ser pronación. ¿Puedo hacer lo mismo con mi pie? No, ¿verdad? ¿O quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacer lo que es supinación y pronación con su pie o con su pierna? Nadie, ¿no? Pero lo podemos hacer con la mano. Y no solo con la mano se entiende ese término. Van a darse cuenta que cuando nos referimos a una persona, un paciente que está recostado, si está boca arriba, es decir, vista al cielo, ¿no? Pero está echado y está vista al cielo, se conoce como decúbito supino. Si dice coloque al paciente en posición decúbito supino, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Tiene que estar echado y mirando, es decir, la cara hacia arriba. Pero cuando está la cara hacia abajo, es decir, hacia la almohada, la cara hacia abajo, ya sería lo contrario, decúbito prono. ¿Se ha entendido? Sí, no. Supin y trono. Supino y prono. Supino. Y lo que nosotros hacemos con la mano se llama supinación. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. Ahora, a ver, ¿qué más tenemos? Ya. División. A ver, un último movimiento más que me estoy olvidando. Es el de... Hagan el ademán de señalar a alguien. ¿Está bien? Señalen algo. Y el dedo índice comiencen a dibujar un círculo, pero sin mover la mano. Solo el dedo índice debe moverse. Deben dibujar un círculo en el aire, pero solo con el índice. La mano tiene que estar estática. ¿Pueden, no es así? A ese movimiento se llama circunducción. Y en el caso que estamos haciendo nosotros sería circunducción del dedo índice. ¿Está bien? Eso. También hay el movimiento de eversión e inversión. Pero ya se entiende, ¿no es así? Eversión, cuando, por así decirlo, tenemos lo que es el pie, lo llevamos lejos del plano medio. ¿Y cuál es el plano medio? Nosotros veíamos, ¿no es así? Este es el plano medio. Si mi pie, por así decirlo, lo tuerzo en dirección que esté, solo el pie, estamos hablando del pie, no de la pierna, que esté en dirección hacia afuera, es decir, que la planta esté
vista hacia allá, hacia la cara externa, ¿no es así? Se le conoce como eversión. Ahora, si hago lo contrario, lo que hacen, ¿no ve? Para meditar, algunas personas unen las dos plantas, ¿no es así? Pero ahí estamos llevándolas a un plano medio, que sería inversión, cuando ya lo estamos doblando en la otra dirección. Pero aquí estamos hablando del pie. Por eso no les he mostrado una imagen como tal, porque no se utiliza mucho, porque es propio del pie. ¿Ya? O creo que hay más, pero no se toca mucho. Solo los anteriores, por eso hasta incluso tienen videos. ¿Está bien? Vamos a tocar como último punto lo que van a ser algunas ramas de la anatomía. La anatomía se va a dividir en lo que va a ser microscópica, que está referida a aquello que necesariamente se tiene que ver con un microscopio, como lo es las células, los tejidos, ¿no es así? O los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo eso. La anatomía del desarrollo va a estar relacionada tanto con el crecimiento de tejidos y órganos. Es decir, que va a haber esto no solamente como lo vemos en el embrión, en el feto, en ello, ¿no ve? Vemos cómo se va formando todos los órganos, así. Eso lo estudia la anatomía del desarrollo, pero no se queda hasta allí, hasta el parto, sino después de que nace el niño, después de que se produce el nacimiento, sigue estudiando lo que es la anatomía del desarrollo al recién nacido, porque va viendo cómo crecen los huesos, cómo crecen los dientes, todo eso. ¿Se dan de cuenta? Ya se hacen una idea de a qué se refiere. Lo que va a ser la anatomía macroscópica es lo contrario a lo de la microscópica, ¿no es así? Esta ya se puede ver a simple vista, no hay necesidad de un microscopio, no es un nivel tan diminuto. Y aquí se va a subdividir en los siguientes, que va a ser de superficie, que más que todo esto está basado en la observación y la palpación, es decir, ver, podemos ver una muela hinchada, ¿no es así? Se ve. Y si lo tocamos, podemos sentir tanto si tiene una consistencia dura, blanda, acuosa, todo eso. No sé si igual un golpe podemos sentirlo. La parte que se inflama podemos ver y sentir. Por eso se llama superficie. De imágenes, esto un claro ejemplo es los rayos X. Se sacan los rayos X y estamos viendo las imágenes. ¿Pero qué son las imágenes? Estructuras. ¿Y quién estudia las estructuras? La anatomía. ¿No es así? Luego está la funcional, que va a ver más que todo la función o el estado funcional de los órganos. No tanto como la fisiología, que estudia cómo se producen las funciones, qué función tiene, sino la anatomía funcional va a ver que cómo está produciéndose la función, es decir, por fuera, como los latidos del corazón, ¿no es así? Podemos ver cómo late el corazón, podemos ver cómo se produce lo que es al alimentarnos, no todo ingresa de golpe, se produce un movimiento, pero ahorita se me ha ido el nombre, más adelante les voy a decir, pero se produce un movimiento. El movimiento de los pulmones al respirar es igual, es funcional, pero no necesariamente es fisiología, ¿no es así? Pero estamos hablando de anatomía funcional. Luego está la anatomía descriptiva o sistemática. Esto es más que todo lo que nosotros abarcamos, que va a ser ver las partes de los órganos, ver las partes de un aparato o sistema, cómo está compuesto en la parte del intestino grueso, cuál es el tejido, en la parte del intestino delgado, cómo es el tejido, en la parte del lo que va a ser el hígado, cómo es el tejido. O sea, eso es lo que nosotros vamos a ver y nos va a interesar para entender la fisiología. Luego tenemos la anatomía regional o topográfica. Esta más que todo se refiere a las regiones del cuerpo. ¿Está bien? Porque nosotros no hablamos o no nos referimos a las partes del cuerpo
por así decirlo, cerca del ombligo o cerca de la rodilla, más arribita. No, ¿verdad? O detrás de la rodilla. Hablamos por regiones, región inguinal, región umbilical, región orbital, y eso está en su libro. Igual como les digo, les voy a pasar. Eh, Allí está dividido por regiones y eso lo necesitan para describir todo tipo de pacientes. Van a venir con, por así decirlo, una cortadura, una herida. Entonces van a decir laceración a nivel de la región orbital derecha, tantos, tantos, tantos. No vamos a decir que se ha cortado cerca del ojo, ¿no es así? Estamos estudiando una ciencia y entonces como ciencia debe tratarse como ciencia. Luego tenemos la anatomía comparada. La anatomía comparada hacía referencia a qué? A la comparación del estudio en lo que es la anatomía, pero con los animales. Y esto se hacía antes porque se tenía entendido que el cuerpo humano era algo sagrado. Y entonces no podrían hacer estudios sobre cuerpos humanos. Y entonces estábamos estudiando al ser humano sin estudiar al ser humano. Decíamos que el hombre tenía una anatomía similar a la de una rana, por eso antes se practicaban las disecciones, ¿no es así?, de las ranas, para entender más o menos la anatomía del cuerpo humano. Cuando hablamos de eso, hablamos de anatomía comparada. Y como dato, para que puedan entender, quién ha sido el padre de la anatomía moderna, que ahorita no lo he puesto porque se me ha olvidado, anatomía moderna es cuando ya se ha empezado a estudiar cuerpos cadavéricos, pero de humanos, ya no de animales. Y gracias a ello se ha tenido un gran avance, ¿no es así?, en lo que es la ciencia. ¿Quién ha sido el que ha podido alcanzar y ser el padre de la anatomía moderna? Es Andrés Berzelius, o Andrés de Berzelius, no sé cómo se pronuncia, pero es así, Andrés Berzelius. Él, gracias a influencias que tenía en lo que es las cortes de juicios, no es así, ha conseguido que le den el visto bueno para que pueda estudiar en los cuerpos cadavéricos de reos o de personas que no se podían identificar y todo ello. Entonces, gracias a ello se ha tenido un gran avance en lo que es la anatomía. Eso hasta el día de hoy, hasta la clase del día de hoy. Para nivelar tanto a ustedes como a sus compañeros lo que refiere al tema que están tocando, que es nivel tisular, voy a realizar unos videos que les van a servir de ayuda. Y como ven, ahorita ya están casi a la par de los demás compañeros. Por ello les digo que ya vamos a empezar con lo que es la plataforma del Classroom. Entonces, no hay tanta preocupación sobre que el avance es muy distinto con los compañeros de la segunda convocatoria. ¿Sí? Por ello no se preocupen tanto. Incluso en algunas materias han empezado recién. ¿Por qué? Para no dificultarles tanto. Pero en esto se ha hecho más que todo para aprovechar el tiempo. Y como les digo, para que estén a la par, voy a realizar una serie de videos que les va a servir. Y eso sería todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O se han dormido todos? Despierten, chicos. Estamos en clase todavía. No, sí, todo está bien. Muchas gracias. Los videos, si es que ya tenemos el Classroom, lo voy a pasar allí. Pero como ahorita ni yo mismo entiendo si ya tenemos plataforma o no, voy a hablar con el doctor.
Mientras tanto, por decir, incluso el de esta clase lo voy a pasar a su grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Todo está subido a YouTube, entonces van a poder acceder sin tener que descargarlo o que tengan algún permiso. No, solo necesitan el enlace y entran. ¿Está bien? Vamos a coordinar también, por favor, para lo que va a ser una clase en lo que va a ser bioquímica. ¿Ya? Igual vamos a hacer una clase de nivelación y también les voy a indicar sobre la plataforma que es el módulo, ¿no es así? Todo lo que es su matriculación, cómo deben ingresar y todo eso. Así que no se preocupen, aún hay tiempo, ¿sí? Bueno, chicos, Si este es el horario en el que vamos a pasar todas las clases o es variable. eso estamos viendo aún, pero vamos a tratar de hacerlo lo más antes posible. Pero generalmente vamos a pasar martes, ¿está bien? Martes, estábamos viendo la posibilidad de que sea más antes, a eso de las 9 ya. Eso estamos viendo, estamos coordinando con sus representantes. En vista de todo ello, se les va igual a indicar, como hoy les mostramos, ¿no es así? Que las clases van a ser a las 10. Igual va a haber comunicados, no, hoy va a ser a las 8, no, hoy va a ser a las 9, así. No van a estar desinformados. No va a haber clases sorpresa. ¿Ya? Ya, sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a ver El- la grabación. Disculpe, el enlace del canal de YouTube, ¿puede compartirlo con el grupo? Sí, no, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a subirlo antes y luego los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Ahí va a estar el video para que puedan ingresar. Mejor, pero si lo guardan, porque como mandan mensajes a veces, no es así, se pierde y ya no hay caso encontrarlo. Entonces, lo guardan mientras tanto para poder verlo en otra ocasión. ¿Está bien? Está bien. Eso, pero por decirles, a ver, ahorita les mostraré lo que es la plataforma de... Ay, no, aquí no está. Aquí tengo lo que es la plataforma del... La que estamos manejando en bioquímica y van a ver que aquí no hay necesidad de pasarles un link ni nada porque todo va a estar aquí, todo va a estar colgado aquí. Igual en el Classroom, lo propio. Todo va a estar allí, entonces no va a haber dónde perderse, ¿está bien? Esta es la plataforma que estamos manejando. Igual, como ven, hay un nombre de usuario, una contraseña que se les va a asignar. Por favor, sus correos electrónicos, si es que no son los que están utilizando, y eso han puesto en la encuesta de la doctora, háganlo saber porque su usuario y su contraseña va a llegar allí. ¿Está bien? Eso, como ven, acá nosotros tenemos lo que es la plataforma, les vamos a indicar todo. Aquí están los cursos, tanto de lo que va a ser el paralelo A como el paralelo B. Y así, mira, aquí está por decir la auxiliatura el curso de auxiliatura de bioquímica del paralelo B. Aquí estamos, como ven, aquí hay guías instructivos, aquí está un tema que hemos llevado, aquí está otra clase y ustedes solo tienen que darle clic acá y van a comenzar a ver el video. ¿Se dan cuenta? Aquí les va a aparecer incluso la fecha en la que se ha realizado la clase y todo eso. Eso es. ¿Hay algún otro? Ahorita voy a dejar de grabar para que puedas subirlo. Pero eso sí, va a tomar un poco de tiempito. Como están viendo, estamos bastante tiempo pasando clases y